y de ahí surge, a ver, y bueno, no lo voy a contar, nos lo van a contar todas las compañeras que componen esta mesa. Deciros, bueno, que a ver, simplemente daros un dato que ha sucedido a lo largo de los meses de mayo y junio, ha tenido diferentes fases, luego lo contaréis, se ha contado con la colaboración también de Cástica, de Espacio de Creación y de Residencias en Cañada del Hoyo. Y de hecho, el resultado, digamos, de alguna manera, o el fruto de este taller de co-creación lo visitaremos también el viernes en esta visita a Cañada del Hoyo, que para los que estéis interesados, interesadas, podéis apuntaros si os apetece. Simplemente presentar, nos acompañan los dos agentes que han impulsado el proyecto, comisariado y coordinado, Clara Albacete, de Tectónica Cultural, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Valencia, y Jaime López, de Arte Sostenible, una asociación cultural también con sede en Barcelona. Y luego los cuatro artistas que han formado parte de este proceso creativo. Rubén Chumillas, Paulina Pelinchón, Miriam Gascón y Isabel Campos. Todos ellos vinculados al territorio castellano-manchego. Pues, sin más, cuando queráis, tenéis la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por venir. Primero de todo, agradecer al Ministerio de Cultura, a todo el equipo de Cultura y Ruralidades por su trabajo, que es muy intenso, somos conscientes de ello. Y también a Cástica, Espacio de Creación, por cedernos ese espacio para poder desarrollar este proyecto. A Arte Sostenible, que es somos asociaciones hermanas, somos colaboradores mutuos, y al resto de compañeros y de artistas que forman parte del proyecto. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco a nivel introductorio para que os hagáis una idea también de dónde nace esto. Antes Rafael ha comentado qué es DAR, ¿no? Y el por qué también el Ministerio hemos tejido relaciones un poco a través de DAR, ¿no? Y por qué Tectónica, que es la asociación que engloba DAR, está detrás de este proyecto, ¿no? El proyecto DAR, Dones Artistes Rurals, es un proyecto que les contaré rápidamente, simplemente para contextualizar, y nos meteremos directamente a ver qué es lo que hemos venido hoy, ¿no? Nosotros partimos de que ser mujer, ser artista visual y permanecer en un entorno rural conlleva una triple dificultad para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Los artistas, los creativos, las creativas están formados en lo que es la producción artística, pero no tienen el conocimiento necesario para gestionar su propia obra artística, ¿no? Eso provoca una invisibilización, provoca una falta de profesionalización y falta de dotación económica. Y esto conlleva a una migración a zonas urbanas y al peligro de despoblación de esas zonas rurales para conseguir esos recursos y posibilidades que no tienen en sus zonas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Llevamos a cabo tres ejes de trabajo, que es la formación y asesoría online para la profesionalización, la difusión y la creación de redes. En cuanto a estas sesiones formativas que dotamos, realizamos análisis diagnóstico, redactamos los documentos para un artista visual, como es la biografía, el dossier, el portafolio. Elaboramos también un mapeo de recursos culturales de la zona en que estamos, del territorio donde se establecen. Ayudamos en la elaboración de discurso artístico, que es muy importante para los artistas. Realizamos un manifiesto colectivo y realizamos un curso de orientación profesional para artistas visuales que lo lleva a cabo la Asociación Arte Sostenible. Por eso también tenemos este vínculo, ¿no? Y además proyectos colaborativos entre ellos, ¿no? Y la difusión la hacemos a través de mi página web, redes sociales, medios de comunicación e incluso en instituciones públicas. En Comunidad Valenciana somos contratados por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y también hemos conseguido que las propias instituciones promocionen las artistas en sus propias redes sociales, en todas las instituciones públicas, ¿no? Y generamos un tejido de creación de redes a través de proyectos colaborativos y fomentamos la creación de asociaciones. En cada edición que hemos estado trabajando, en cada edición se ha creado una nueva asociación, lo cual eso nos da una idea de cómo está siendo la respuesta por parte de las artistas. Estas son las ediciones que hemos llevado a cabo. No se ve muy bien el mapa, sí, más o menos. En Comunidad Valenciana, como he dicho, a través del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, a través de un contrato directo, y en Cataluña, en estos dos territorios, a través de los fondos europeos Next Generation y también por parte de la Diputación de Tarragona. En este momento nos encontramos en pleno desarrollo, también tratando de que el DAR se lleve a cabo en otros territorios, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas. Así que desde aquí también que sepáis esto, que estamos trabajando para que este proyecto llegue al resto de comunidades autónomas, porque las mujeres artistas rurales se encuentran en todos los territorios, ¿no? Y es lo que queremos desarrollar. Y por último, simplemente comentar el impacto que ha pasado
¿Cuál es el impacto que tiene el proyecto DAR? Fomento, creación de asociaciones, profesionalización, generación de un tejido de redes, aumento de venta de obra, encargos a administraciones públicas, participación en jornadas, obtención de premios, producción de proyectos que son financiados y con premios también por parte de instituciones públicas y organización de exposiciones, entre otros, ¿no? Hemos conseguido también que se impulse el talento local dentro de lo que son administraciones públicas en los territorios en los que residen las propias artistas, ¿no? Ese impulso del talento local. Y sin más, para que os hicierais una idea un poquito de dónde venimos, ¿no? Vamos a pasar a que también Jaime nos cuente un poco de qué se trata Arte Sostenible, su asociación. Con sede en Barcelona, que bueno, pues somos una asociación cultural que llevamos proyectos culturales en los cuales impulsamos la sostenibilidad social y ambiental aplicada a todo el ámbito, sobre todo de las artes visuales. Pues en este campo pues damos formación, también participamos en proyectos como DAR, como AVER y otros europeos en los que estamos trabajando. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de AVER, que es lo que vamos a tratar ahora. Cuando estuvimos hablando con el Ministerio tuvimos claro que teníamos una serie de conceptos, palabras clave que queríamos desarrollar dentro del proyecto, ¿no? Queríamos trabajar con la tradición, con la artesanía, con la contemporaneidad, con el arte, con lo rural, con el aprendizaje, lo colaborativo y con participación ciudadana, pero todo esto que tuviera un eje fundamental y transversal que tuviera que ver con la generación de redes entre los artistas de los territorios de Castilla-La Mancha, ¿no? Que era lo que es el objetivo motor de este proyecto. Y como he comentado, estos objetivos se centran en reivindicar el territorio rural como fuente de creatividad y espacio a rescatar, pero apostar por la cultura como motor de desarrollo económico, promoviendo la producción artística de los artistas locales fundamentalmente. Vertebrar el territorio y cohesionar el sector artístico, tratando de impulsar estas redes participativas rurales y potenciar la vinculación del territorio también a través de materiales sostenibles. Ahora después comentaremos un poco cómo se ha hecho toda esta instalación, este proyecto de producción artística colectiva, cómo ha sido y qué materiales sostenibles y del terreno se han utilizado, ¿no? Y para ello vamos a ver un poco el cronograma. A partir de entonces empezamos a trabajar con la identificación y selección de artistas de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Primero tuvimos un encuentro presencial en Cárstica para una formación curatorial por parte de los artistas, para idear la creación de esa obra de producción artística. Luego pasamos a una fase de preproducción. Todo esto lo vamos a comentar después, lo estoy comentando así rápidamente, para elaborar el discurso, elaborar proyectos, experimentar con materiales para prototipos, etcétera. Y una segunda fase, que es la fase de producción, donde se realiza físicamente esa pieza artística, ¿no? En un encuentro presencial que tenemos también, y es ahí donde se ejecuta directamente, ¿no? Y luego ya pasamos a la fase de postproducción, documentación y montaje, como es que veréis la instalación ya montada este próximo viernes en Cárstica, ¿no? Y bien, y para empezar a hablar un poco de esa fase de preproducción, el primer encuentro que tuvimos con una formación curatorial, si queréis contarnos un poco, Jaime. Y vamos a comentar que este primer encuentro se realizó durante el 22 y 23 de abril, un fin de semana, que fue fundamental para conocernos entre todos, los artistas, nosotros también, y sobre todo dar una formación adaptada al proyecto en el que estábamos trabajando. Entonces, tenía una peculiaridad, que hablábamos de una co-curaduría entre varios artistas, no una sola persona, y también una co-creación de, en este caso, una intervención del espacio natural, en este caso, en la zona de Cañada de Loño. Entonces, esto se basó en 3 sesiones, una primera sesión en la cual nosotros lo que hicimos fue dar una pequeña formación en la cual proponíamos, a través de unas preguntas reflexivas, cómo iba a ser esta curaduría. O sea, empezamos, en primer lugar, a pensar en el tema de la temática que queríamos desarrollar y el tipo de emociones, de conceptos que también iban a formar parte de la idea de esa intervención en el terreno. Sobre todo, teniendo en cuenta el ámbito donde nos encontramos, o sea, el contexto de Cañada del Hoyo y también del terreno que nos había dejado Cárstica para realizar la intervención, que son las antiguas ruinas las antiguas viviendas de ferroviarios que había en la estación de Cañada del Hoyo. ¿Vale? Entonces aquí estuvimos un poco planteando esas temáticas, también poniendo otros ejemplos de artistas sostenibles, ¿vale? Para que tuvieran unas ideas y también el tema hablando de sostenibilidad del material, es decir, materiales que fueran también vinculados con el terreno, como por ejemplo el mimbre y el caolín, todo de una manera, bueno, pues bien reposada, ¿no? Porque
después de esta formación, invitamos a los artistas a que de manera individualizada pudieran pasear por el terreno para impregnarse del ambiente y después, ya por la tarde, en la segunda sección, hicimos 2 grupos, que fueron creo que fueron Paulina y Miriam, y Rubén e Isabel, para que entre ellos compartieran estas ideas que ellos anteriormente habían pensado y luego por la tarde ponerlas en común, como veis aquí en esas fotografías, debatir la propuesta, tanto la propuesta conceptual como la propuesta técnica, la viabilidad también del proyecto, para que finalmente la tercera sesión, ya sería el domingo por la mañana, empezamos ya a bueno, pues sacar conclusiones, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál va a ser la temática? Vamos a votar la que nos parece más adecuada para todo esto. Vamos a vincular la temática con los objetivos del desarrollo sostenible, que es muy importante, y vamos a hacer incluso ya algunos, como por ejemplo Miriam, empezaron a hacer algunos bocetos, por ejemplo, para un poco hacer una visión previa de cómo podría quedar esta idea de esta intervención artística en el espacio, la cual no voy a comentar ahora porque se lo dejaré ahora a mi compañero Rubén para que los explique perfectamente, ¿vale? Después, esto fue, como he dicho, en el mes de abril. En el mes de mayo, el proceso también curatorial continuó, obviamente, pero yo a través de sesiones telemáticas, a través de Internet, nos reunimos todas las semanas, también teníamos contacto por un grupo de WhatsApp, en el cual íbamos compartiendo todo tipo de ideas, desarrollos conceptuales, y también aquí fue un momento importante de la experimentación que ya Paulina comenzó con los materiales que íbamos a utilizar. En principio era el mimbre de Caolín. Por eso dejo a Caolín un poco que explique cómo fue este proceso en la preproducción de experimentación con los materiales. Pues no sabíamos qué íbamos a hacer, ni cómo lo íbamos a hacer, ni era un reto porque la idea eran columnas de 2 metros, 60 de ancho. Entonces, sobre esas bases, pues empezamos a ver cómo podría una columna soportar el peso, soportar el viento, que no se cayera, que fuera estable, que soportara la forma, porque iba a ser una acción colectiva. Estábamos preparando algo que luego iba a hacer entre mucha gente. Y de hecho luego nos juntamos el sábado que estuvimos en Cárstica, pues, 50 personas estuvieron ahí participando, por ahí, ¿no? Más o menos. Y nada, sobre ese reto empecé a construir la base y a partir de ahí, con los materiales que yo tenía por allí por Guadalajara, empezamos a trabajar esa columna, que no era con los materiales que luego íbamos a trabajar en Cañada, pero al final esa columna se quedó, formó parte del trabajo. Y eso fue la parte de experimentación, centímetro a centímetro, hasta llegar a los 2 metros, y allí a los vecinos los tenía asombrados. La parte del caolín queríamos darle una textura, porque trabajamos con mimbres naturales, con la piel. Entonces queríamos buscar contraste con la textura del caolín, que también era un elemento del territorio. Creo que en Carboneras, muy cerca de Cañada del Hoyo, hay una mina de caolín. Lo que pasa es que luego a última hora este capítulo lo descartamos porque teníamos que dejar las piezas en la calle, probablemente iba a llover, iban a estar, y el caolín no sabíamos qué es lo cómo iba a sobrevivir a las tormentas, y de hecho creo que ha habido alguna bastante fuerte por allí. Esta es la parte del material de las columnas. Luego después intervino tanta gente que el cilindro se fue variando de forma, cada uno lo abría, lo cerraba, y al final veréis qué es lo que pasó. Y en cuanto a la fase de producción, Rubén, cuéntanos un poco. Sí, en cuanto al discurso artístico, como sucede la mayoría de procesos creativos, que necesitas para tener cierto orden a la hora de producir, pues separar un poco. Creo que... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Vale, perdón. Creo que este proyecto ya en sí vale la pena precisamente por todo lo que produjo la fase de elaboración del discurso artístico de la pieza. Eran diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades, diferentes realidades, y la puesta en común y el choque entre unas y otras generó un debate bastante enriquecedor por todas las partes,
que no hace más que mostrar la complejidad de lo que son los territorios rurales, diversos y que dependen mucho de las realidades que habita cada uno en territorios súper diferentes, a pesar de haber distancias pequeñas entre ellos. Alcanzamos un consenso que terminó cristalizando en el título Tejiendo conexiones de la ruina al templo, y es una acción artística basada en el concepto del templo traído desde la ruina. Se trata de una instalación in-site específica, es decir, está pensada para ser expuesta, experimentada en un lugar concreto, que son, como bien decía Jaime, las ruinas de las antiguas casas de los ferroviarios y sus familias que trabajaban en la estación de tren de Cañada del Hoyo, que es donde ahora está ubicada la Residencia Artística Cárstica, que es colaboradora del proyecto, y tiene un gran peso emocional para la gente de allí, contaban los vecinos, porque se consideraba un barrio más y ahora es un barrio que ha desaparecido. Entonces, teniendo en cuenta, cuando manejamos el concepto de ruina, trabajándolo y pensándolo, nos llevaba a que además de la descomposición de lo físico, de lo material, de lo tangible, también abarcaba una dimensión más simbólica, que es la que nos permitió reflexionar sobre la memoria y la construcción de las historias. Entonces, las ruinas son vestigios materiales y se pueden considerar como relatos silenciosos, fueron las conclusiones que estuvimos extrayendo en las diversas conversaciones online, tras haber experimentado el espacio in situ y luego de manera remota, y que uno de esos relatos es el que nos sirvió para trabajar y contar que reducir lo que son unas ruinas a meros escombros sin valor, pues conlleva lo que es el olvido, la despoblación, el abandono de los territorios rurales, y que también puede incluso conducir al riesgo de pobreza de esos territorios. La idea de llevar las ruinas al templo nos encamina a recuperar y a rendir culto a aquello que hemos perdido, que es lo que forma parte de nosotros, al fin y al cabo, que es la historia y la memoria, y con ellas poder permitirnos poder construir nuevos imaginarios rurales que dependerán de cada una de las personas a nivel personal, cómo vives el pueblo, y que permita también generar vínculos con la gente que sea ajena a un determinado territorio para ligarse de algún modo con esos territorios a través de la gente que los habita. Es en sí un homenaje, si pasamos al siguiente punto, un homenaje que en la forma discursiva, conceptual, que había que materializar. Y en la fase de producción, yo creo que estaba claro el tema de las columnas, teníamos a Paulina, que ha sido la fuerza motriz del proyecto, ella tenía los conocimientos, ha sido la que nos ha enseñado en un taller intensivo para que nosotros, a su vez, pudiéramos enseñar a las personas que colaboraron en el día participativo que tuvimos. Y una de las partes que más dudas e incertidumbres nos generaron a nivel grupo-equipo era qué íbamos a hacer con un montón de residuos, desechos, que estaban presentes justo en el espacio que teníamos que crear la instalación. Teníamos dos opciones. Una que era... Yo sigo contando. ¿Ha pasado algo? Una que era moverla, trasladar todo ese montón de residuos a alejarla y poner distancia de por medio para que no se asociase con la instalación, la intervención artística que íbamos a hacer, y otra era integrarla dentro de la propia instalación, puesto que el esfuerzo iba a ser exactamente el mismo, teníamos que mover y desplazar todos esos residuos, pues decidimos aprovecharlo para hacer categorías de los diferentes residuos, que eran casi todos de origen vegetal, ramas, cañizo, troncos. Lo único que había que no era vegetal ni orgánico era el alambre, que se utilizaba pues para unirlo, porque provenían estos desechos de diferentes partes, pues vallas y cualquier tipo de uso que se le dieron. Entonces, al categorizarlos, pudimos utilizar lo que era la parte de cañizo para generar un camino, que era lo que nos conducía y lo que va a guiar al visitante a transitar siguiendo ese camino a través de las columnas, y todos el resto de materiales más pesados los utilizamos para crear un muro a modo de ambulatorio, como sucede en muchas catedrales, este pequeño pasillo circular que hay detrás del altar y que te permite volver a los pasillos y al resto del espacio de la catedral. Entonces, hacer como muchísimo más visible ese templo, integrando algo que en principio era desecho
convertirlo en parte de la obra y que además pueda servir a insectos como hotel, vivienda, pues integrarlo de algún modo en el paisaje. Muy bien, genial. A partir de ahí pasamos un poco al proceso 2 de la fase de producción. Yo creo que nadie mejor que Paulina, que es la persona artesana que ha llevado a cabo pues toda esa transmisión de conocimientos, ¿no?, de lo que es el uso y el manejo del mimbre, pues para que nos cuente cómo ha sido también pues toda esta experiencia. Sí, para mí fue un reto porque yo experimento con fibras vegetales, pero no había trabajado con estos tamaños de altura. Pero bueno, todo es ponerse. Entonces, como yo sabía el reto, que había que construir 7 columnas y solo en un fin de semana, 2 metros de altura, yo había calculado que cada columna a mí me costaba 10 horas como mínimo hacerla y ideé un plan que era enseñarles a ellos, porque lo mejor de enseñar es que si enseñas a alguien luego te liberas de lo que es el aprendizaje y ya los demás se pueden ocupar. Entonces, los primeros días estuvimos preparando las columnas, las 7 columnas, con unas estructuras, con los agujeros, con unas ferrallas para que soportaran bien la altura y aprendiendo a tejer diferentes formas buscando siempre la eficacia de tejer más rápido, más cómodo y sobre todo porque iba a tejer gente que se iba a incorporar el sábado y no sabíamos, nadie tenía ni idea de hacer estas cosas. Y entonces ahí nos apuramos un poco, Clara ahí estuvo con nosotras muy estricta para que el sábado cuando vinieran ya estuvieran todas las columnas ya empezadas y las estructuras puestas con las ferrallas, con los aros, para que queriendo buscar esa estructura de columna que luego al final se nos fue de las manos. Pero bueno, teníamos que también la gente que venía a trabajar tenía también algo que decir. No lo íbamos a poner allí a decir, venga, deja aquí estos 5 centímetros. Allí un poco les enseñamos las técnicas básicas de cestería para que el tejido fuera fuerte y para que creciera rápido y luego ya les dejábamos, supervisábamos que tuvieran material, porque fue un día muy intenso. Empezamos por la mañana a las 8, empecé yo y por la noche acabamos a las 10. Todavía dejamos para el día siguiente ya algo porque ya no podíamos. Y vino gente muy interesante, se lo pasaron pipa. Tuvimos hasta la suerte de tener a varios artesanos, como está ahí al lado la fábrica de mimbre, que habían venido desde Jaén, cesteros, y se incorporaron con nosotros a tejer. Estuvieron ahí un par de horas tejiendo y enseñándonos y vino gente de Guadalajara, gente de Cuenca, gente que me llama ahora que quieren ya seguir haciendo mimbre. Y fue una experiencia, el capítulo colectivo para mí fue lo más interesante, porque yo generalmente trabajo con la plataforma feminista en Guadalajara, con los corros de esparto, y siempre en el Rincón Lento, y siempre son experiencias colectivas. Y yo personalmente lo disfruté mucho porque es muy fácil aprender de esa manera, muy fácil aprender y muy fácil construir algo muy grande. Y no sé qué más he dicho. Muy bien. ¿Qué más hicimos ayer? Pues hicimos toda una serie, lo que lo han dicho los compañeros, ¿no? Ese muro, ese camino, esas columnas que se materializaron, lo que es una instalación que hemos comentado, ¿no? Esto es la fase de montaje, lo estuvimos viendo un poco cómo también, pues cómo quedarían esas columnas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vais a ver el viernes? Aquí os vamos a mostrar pues, unas pequeñas fotografías para que veáis un poco también cómo ha quedado. Y eso es parte del resultado. ¿Por qué? Porque ahora comentaremos, ¿no? El resultado de esta acción tiene como consecuencia la obra, ¿no? Esa obra artística, que es lo que estáis viendo, y no tiene nada que ver las fotos, siempre se pasan estas cosas, ¿no? Las fotos documentales a luego la realidad y la experiencia que uno vive al estar allí, ¿no? Porque realmente sientes la potencia, toda la parte de la naturaleza mezclada también con los elementos naturales del mimbre, es bastante impactante, ¿no? Y tenemos algunas fotografías y estas, como yo digo yo, parte del resultado.
pero hay otro resultado que creo que es el principal objetivo que era que queríamos conseguir con este proyecto, ¿no? Y era la creación de esos vínculos y de redes entre los propios artistas de Castilla-La Mancha que habían sido seleccionados para el proyecto AVER, ¿no? Entonces, a partir de ahora ellos también nos pueden contar un poco su experiencia, qué ha supuesto para ellas este proyecto, qué va a pasar también qué va a suceder con esta instalación, se va a quedar en Cañada del Hoyo, o parte sí o parte no, un poco nos podéis contar. Miriam, si quieres contarte un poco. Bueno, pues en cuanto al proceso, como están diciendo, una parte muy importante ha sido la parte procesual en la que hemos estado en contacto todos. Para mí ha sido muy importante, muy importante, fundamental, la relación con los compañeros, el equipo que se ha hecho, porque si bien es cierto que todos somos muy diferentes, de hecho cada uno de nosotros viene de un ámbito que, aunque hayamos encontrado nuestro lugar para reunirnos, es muy diferente. Hay artistas, hay artesanos, hay diseño, hay de todo ahí. Pero al final creo que todo eso conlleva que al final, en cuanto a técnicas, en cuanto a discurso, en cuanto a todo ese tipo de cosas, hayamos encontrado algo que no es tan propio de ninguno de nosotros como del grupo en sí, de la experiencia y de ese proceso y de lo que ha ido surgiendo en él. Entonces, pues bueno, en muchas ocasiones hablo con compañeros, o ya no solamente con compañeros del proyecto, de que para mí lo fundamental es eso, no solamente el resultado de la obra, sino también ese debate que ha surgido en cuanto a muchísimas cosas del que hablaba antes también Rubén, mi compañero, que es el de qué importancia tiene esta serie de proyectos en el entorno rural, de qué manera no solamente estos proyectos, sino de otra manera se puede generar que la población de los pequeños municipios se mantenga. Todo esto me parece que es un proceso que nos ha hecho ver muchos de esos puntos con más claridad o hacernos preguntas, aunque no hayamos llegado a conclusiones tan claras, ¿no? Y sobre todo eso, lo que está diciendo ahora mismo Clara, pues generar entre nosotros unos vínculos en los que, por ejemplo, ahora mismo podríamos hablar, por ejemplo, de que Paulina quizás desarrolle proyectos de mimbre y talleres de mimbre en conjunto con nosotros, o no solamente con nosotros, sino ya también con artistas y gente vinculada al mundo de la cultura y la artesanía conocidos nuestros. Por ejemplo, con las piezas que se han generado, se han dejado a nuestra disponibilidad de los artistas para poder generar nuevos proyectos con ellas. En principio estábamos un poco desubicados porque, claro, la envergadura de estas piezas tiene bastante importancia para la hora de moverlas, de buscar espacios en los que puedan tener una relevancia y puedan cumplir una función. Y en principio estábamos un poco ahí perdidos con eso, pero sí que es cierto que hemos encontrado, porque tanto Rubén como yo tenemos mucha vinculación con el pueblo de Almodóvar del Pinar, y hemos encontrado una buena recepción por parte del ayuntamiento, que ambos hemos hablado con el alcalde, y las piezas, después de esta primera fase en la que vais a poder disfrutarlas todos los que vayáis a Cañada del Hoyo, se llevarán a la sala de exposiciones de Almodóvar del Pinar, la ermita de San Vicente, en la cual es una sala reformada que se utiliza ahora mismo, anteriormente fue ermita y ahora es sala de exposiciones. Y bueno, también nos interesa mucho eso, ¿no? Las diferentes lecturas que puede tener una misma pieza, que en principio se ha generado como site específico para el entorno de Cañada del Hoyo, pero que una vez se mueva y se pueda llevar a otros espacios, pueda generar nuevos discursos y pueda generar nuevas salidas y pueda visibilizar de otra manera y volver a generar el discurso que para nosotros ya lo ha generado en estas jornadas para otras personas y otros entornos. Entonces, pues para mí eso es lo que más agradezco a este proyecto, haber dado con el equipo de personas con las que he trabajado y sobre todo eso, saber que vamos a seguir en contacto. Por ejemplo, ahora cuando hablo de esta nueva fase en la que se llevarán al pueblo de Almodóvar del Pinar, también el alcalde va a estar en contacto con Paulina porque quiere que también genere talleres allí para la ciudadanía de allí. Bueno, conocidos como son la alfarería Pedro Mercedes de aquí nuestro, están súper interesados en que Paulina pueda generar también en ese espacio talleres. O sea, al final es algo que no se cierra aquí, que es súper abierto y que seguimos totalmente en contacto y totalmente como un proyecto abierto y trabajando en él. Tejiendo conexiones. Isabel, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, yo poco que decir. Creo que mis compañeros han reflejado súper bien el proyecto y sobre todo lo que más interesante me pareció personalmente es porque pusimos sobre la mesa muchos temas, algunos más cómodos que otros, y creo que eso al final enriqueció muchísimo el tema conceptual de la obra y espero que lo podáis ver. Pues os esperamos el viernes en Cañada del Hoyo, ¿vale? Por la mañana. Tenéis más información también, podéis visitar la página web de tectonicacultural.org si queréis más información sobre el proyecto AVE también y más fotografías, ¿vale?
Y estamos disponibles para vosotros también, tanto Tectónica, Arte Sostenible, resto de artistas. Y ahora ya es vuestro turno. Si queréis formular algún tipo de preguntas, pues estamos aquí para vosotros. Isabel, que no ha dicho nada. ¿Eh? No, Paulina. Si preguntarle a Isabel, que has No. callada. Venga, no ha dicho nada, hombre. Le pregunto yo. Pero a mí no. No sé, cuéntanos todo, de qué manera incorporaste lo sagrado y lo relacionas con tu obra. Uy, complicado eso ahora Claro, mismo, lo ¿eh? sagrado y la mística siempre es muy complicado, mira. Totalmente. Yo creo que se va a poder debatir mejor ahí en el espacio. Que al final creo que se forma toda una atmósfera en la que se va a poder hablar mejor, ¿no? Y casi más sentir. Sentirse. Bueno, yo tenía una pregunta, sobre todo acerca de, a la hora de abordar el espacio, como qué diálogo hubo con las personas para, digamos, abordar como la memoria colectiva de ese espacio y tenerlo en cuenta a nivel de obra, de pieza final. ¿Te refieres a qué diálogo hubo con las personas, los Al artistas? final estáis hablando de un espacio, ¿no?, que tiene un montón de componentes, o sea, que ha sido habitado, que ha sido deshabitado, ¿no? Sí. Si hubo un diálogo con las personas del lugar, ¿no?, como para conocer cuáles eran esos vínculos, esas historias ligadas, o si fue una intervención de otro tipo. Sí, había dos tipos de referentes. Primero era el referente bibliográfico, o sea, alguna investigación a través de fuentes escritas sobre lo que había sido la estación, etcétera, ¿no? Y luego también con el pueblo, ¿no? Y nos preguntamos a personas de allí, estuvimos en contacto con el pueblo y con algunas personas que nos contaron lo que había sido esa zona, ese barrio, que le llamaban ellos el barrio de la estación, donde había habido mucha vida durante un tiempo hasta que fue ya decayendo. Decidieron derribar los edificios y luego la estación como está ahora, ¿no? Ya no hay servicio ferroviario. Entonces sí que hubo digamos, un conocimiento, ¿no?, sobre lo que esas personas naturales de Cañada del Hoyo nos explicaron sobre el territorio. Además que ese territorio, que está entre la fábrica de mimbre, la vía de tren y la estación de Cañada, es el que nos ofreció Casteca para realizar la intervención, ¿no?, artística. Entonces, por eso nosotros, al tener las ruinas, pensamos, bueno, nosotros todo el grupo, ¿no?, ¿por qué no a partir de ese recuerdo histórico, memoria histórica, podemos hacerlo de esta manera? Y a raíz de ahí empezó ya la investigación, a través de fuentes bibliográficas y personas del pueblo. A mí realmente esa pregunta me parece bastante interesante porque cuando, por ejemplo, Isabel ha mencionado el tema de que sí que en ciertos momentos del proceso han surgido conversaciones súper interesantes que quizás para algunos han sido más potentes e interesantes que el proyecto en sí, porque son parte de él también esas conversaciones. Este es un tema, por ejemplo, súper interesante porque cuando se planteó hacer la obra Site Specific, sí que ahí surgió el debate de hasta qué punto existía un conocimiento potente y emocionalmente con carga para que nosotros generáramos ese discurso. Sí que en principio, por ejemplo, había ahí diferentes opiniones cuando se planteó el que la obra fuera permanente y de ahí surgió la idea de que la obra fuera itinerante y tuviera lecturas diferentes según fuera viajando. Porque en principio la idea de que fuera permanente sí que nos planteaba la duda de nosotros tenemos el conocimiento o quizás más que el conocimiento, la capacidad de hablar con la potencia emocional que puede hacerlo gente de aquí que realmente ha ocupado este espacio, ha vivido este espacio y ha sido parte de este espacio. Y eso, aunque sí que tengamos, por supuesto, un argumento acerca de ello, una investigación, una conversación con gente del pueblo, nos parecía que quizás no éramos quienes para poder verbalizarlo. Quizás éramos más bien, y ahí surgió la idea también de que el proyecto fuera un poco procesual, de que con esta colaboración ciudadana del día de llevar a cabo la obra, también fuera generando ese día el propio discurso. Y al final no fuera un discurso impuesto y cerrado, sino un discurso más abierto que el propio público que fuera a participar, el propio usuario que fuera a participar esos días también lo generara. Ver la participación. Yo sí que en ese momento, pues, yo soy la persona que vive aquí en Cuenca del equipo
y se me encargó el hecho de contactar con gente para que participara, porque yo personalmente también tengo un proyecto que se desarrolla en los pueblos y de manera colaborativa. Entonces, sí que es cierto que muchas veces para proyectos artísticos puede ocurrir que la ciudadanía sea más hermética al no conocerlos y al no presentarlos con un tiempo, al haber hecho las cosas de una manera que es la que hemos podido tener, porque, como bien han dicho, ha sido esto también un poco proyecto piloto, estamos viendo ahí cómo. Y yo creo que ha sido de la mejor manera que podíamos haberlo llevado a cabo, pero sí que pues me parece interesante y me parece una duda súper potente para plantear en años futuros una colaboración todavía más implicada por parte de la ciudadanía. Sí que, por supuesto, pues yo he estado contactando con el alcalde de Arguisuela, o sea, con el alcalde de Arguisuela, la alcaldesa de Monteagudo y Las Salinas, tal. El tiempo no ha permitido que por otras actividades que el pueblo tenía programadas todo el mundo pueda venir. Sí, uno de cada sitio, dos de cada sitio, y ese ha sido el equipo que ha participado y el resultado ha sido para mí lo mejor que ha podido surgir de todo esto. Otra pregunta por ahí. No tengo. Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, voy a ser un poquito pinche y espero hacerlo correcto. ¿Habéis sentido que habéis invadido el espacio, las personas, o ha invadido vosotras como creadoras, o los materiales que habéis usado, o la temática que ha resultado? Si lo habéis sentido, si así ha sido, o porque se os ha devuelto. También hablas de un aspecto, dice, a veces generalmente se suele acudir a las autoridades, ¿verdad? Que igual habéis acudido y seguro a otro tipo de personas que están en el site. Vosotros llegáis a hacer algo específico, pero bueno, que igual no da, Quiero decir que soy un poco bicho, pero que igual no se ha dado. No acabo de entenderte muy bien, sinceramente. He entendido como una parte. Yo también lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, ¿Habéis invadido con los materiales que habéis usado, que habéis decidido, con los volúmenes que se han creado, vosotras mismas yendo allí a trabajar? Si habéis sentido o se os ha devuelto desde la población, igual no, o que habéis sido invadidos. Yo tengo la sensación que a veces, la historia de la invasión, a veces también los silencios y los sites específicos suelen ser, de repente hay un elemento, ¿no? Creativo, y nadie igual no se ha enterado, no se ha enterado mucha gente. También el silencio es invasor también, ¿no? O es agresivo. Era si lo habéis sentido o os habéis dado cuenta después. Dice, joder, aquí yo creo que igual, yo qué sé. No. De repente ese material que hemos usado aquí. Los insectos, por ejemplo, van a estar felices con nosotros. Porque les hemos hecho allí el marinador de las casas de insectos. Hemos ordenado todo lo que eran ramas de zarza, restos de bayas, y no hemos traído ningún elemento nuevo salvo las columnas que vamos a retirar. Entonces, yo personalmente, que estoy muy implicada en la defensa de muchos activismos relacionados con el medio ambiente, he sentido que allí estábamos colaborando con el espacio, que era todo montañas de desechos, de basuras, y lo hemos ordenado allí en ese hotel de insectos, con muchísimo esfuerzo, porque nos costó un montón de horas, tantísimo material como allí había. Luego lo pensamos y lo debíamos de haber dejado para el Día de los Voluntarios. Pero yo personalmente creo que cuando nos retiremos las piezas se va a quedar en un espacio solamente con basura ordenada. Aparte va a quedar como muy limpio, ¿no? O sea, quedará como un camino que es todo como de trazado de cañas, ¿no? Que está muy insertado dentro de lo que es el camino, dentro de esas propias ruinas, de esas propias viviendas, ¿no? Que nos demos una idea. Y luego al fondo ese muro de ramas, ¿no? Que comentaba antes también Rubén, ¿no? Que está como de preámbulo de iglesia, ¿no? Entonces queda como unificado de una manera muy interesante, ¿no? O sea, no es una invasión absoluta. Además es lo que comentaba Paulina, ¿no? Es un refugio también para animales. Entonces realmente lo que van a desaparecer son las columnas. Entonces se queda como un testimonio
muy interesante de la figura, y otra parte de la instalación también se queda para los artistas para que ellos mismos puedan seguir tejiendo conexiones como ellos consideren, ¿no? Perdón. No, yo también quería hablar. Ahora Isabel quiere hablar, Rosalía, por favor. Yo creo que por lo que te he entendido un poco era un poco más de invasión en el sentido de la memoria, puede ser de la gente que... Claro, por eso yo lo entendía un poco por ahí. Creo que es a lo que me refería yo con que sacamos temas sobre la mesa que pudieron ser incómodos en muchos momentos. Me parece bien que se haga. Y creo que ese es uno de ellos que estuvo a lo largo de todo el proceso. Y yo también tengo mis dudas sobre eso, de, pues eso, como invadir un poco la memoria, pero hasta qué punto no se pueden crear, ¿no?, historias otra vez, o sea, que no sean los protagonistas mismos de los, no sé, como que al final, no sé, tengo mis dudas. Toque también al... Claro, es como si solo, no sé. Te entiendo y no sé cómo explicarme, pero creo que es algo que ha estado a lo largo de todo el proceso. Este tema, o sea, esta preocupación casi. Sí, el tema de la invasión, o sea, entiendo también, lo entiendo en dos aspectos, lo que tú propones. El plantear algo, el hacer una instalación de estas características en un territorio que no es el nuestro, porque cada uno provenimos de un lugar diferente. Mi pueblo, ahora estoy viviendo en un pueblo que está a 40 kilómetros de aquí de Cuenca, pero yo soy de un pueblo también de Cuenca, pero que está a 80 kilómetros. Lo que nos permitió, porque sí que estaba este tema encima de la mesa, es pensar de qué manera nos gustaría empatizar con la gente de la zona, de qué manera nos gustaría a nosotros que viniera alguien a plantear un proyecto de estas características. No pudimos tener, debido a los tiempos que se manejaban, no pudimos tener esas entrevistas con las personas que habitaron. Tendría que haber sido un trabajo de campo que es lo dado para proyectos así, pero los tiempos no lo permitían. Entonces, el mero hecho de ser conscientes de que ese espacio perteneció a unas vidas que algunas ya han pasado, quedan los descendientes, las nuevas generaciones, la carga esa emocional te hace replantearte el proyecto de otra manera, eres mucho más sensible. Por eso hablaba de diferentes perspectivas y sensibilidades. Depende de lo que hayas vivido ahí o de las experiencias que tú tengas de tu lugar de procedencia, vas a abordar el proyecto de una manera y de otra. Entonces sí que éramos sensibles a eso, pero no tuvimos el acceso a estas personas. Por lo tanto, invasores, en cierto modo sí, pero porque empatizábamos, fuimos capaces de empatizar y de ser conscientes de lo que estábamos haciendo. Y luego, por otro lado, en cuanto a la intervención también en un espacio natural, yo soy de un pueblo, me he dedicado mucho tiempo a construcción y agricultura y he trabajado mucho en el campo. Cuando estás acostumbrado a trabajar en el campo, hacer algo así en el campo no te supone ningún tipo de invasión, sea aquí o sea en el territorio que sea. Vayas donde vayas, el pueblo que sea, donde haya cualquier tipo de actividad agrícola o ganadera, no te parece que estás invadiendo algo porque lo tomas como que es algo propio y que tú formas parte de ese territorio, entonces no supones eso como una invasión. Entonces, bajo ese punto de vista, comprendo esos dos aspectos y esa es mi percepción, pero como digo, cada uno tenemos una perspectiva diferente que es lo realmente enriquecedor de este proyecto. Bueno, yo creo que los espíritus del lugar están contentos con nosotros, porque aquello era algo difícil de pasear por allí y ahora es un espacio amable y agradable. O sea que como habéis venido muy inquietas, insectos contentos. El Site Specific está igual tranquila, igual vosotras estáis más inquietas, ¿no? Lo habremos hecho así y tal, yo creo que es fantástico, porque os hace, yo tengo la sensación, esa otra segunda parte, esa historia de y llevarlo para acá. Yo creo que la inquietud desde la parte creativa yo creo que es de lo más rico. Seguro que el espacio, el hábitat del dicho lo va a hacer, ¿no? Como lo va a arrojar. Sí, a mí lo que acabas de decir de la inquietud, lo que genera la inquietud y en general la pregunta, tanto como la que ha hecho la compañera también y tal y cual, es cuando en la intervención que he hecho al final he dicho que más allá solamente de la obra que se ha generado tal, a mí lo que más me ha interesado al final han sido ciertos debates, ciertas conversaciones que se han generado y tal. Yo estaba hablando precisamente de esto y esto para mí ha sido fundamental porque yo sí que ha habido un momento del proceso que estaba ahí y todos mis compañeros lo saben, la que un poco más, no sé yo, tal cual, hay ciertas dudas que tengo y me he dado cuenta de cómo
ya no en público ni en una reunión, sino llamando a Paulina. Mira, Paulina, tío, yo de esto, tal, Isa, tal, no sé qué, ¿tú qué piensas de, madre mía, Rubén, crees que me he pasado cuando he dicho? Y ha sido así como al final he dicho, vale, no, o sea, todo esto que estamos hablando ahora mismo, la intervención en el espacio al final a nivel ecológico no hace más que colocar lo que ya había allí, porque no hemos puesto nada que se vaya a quedar que no estuviera. Y la intervención emocional o la intervención para la gente del pueblo, igualmente las columnas se van a retirar y el resto de residuos ya estaban allí, que era con lo que yo estaba un poco que se quedaran, no. Pero sí que se van a retirar también en principio. Pero lo que sí que se queda para mí es ese debate que conlleva muchísimas cosas. Conlleva el debate tan general como el que es este tipo de foros contra la despoblación y este tipo de eventos, hasta qué punto deberíamos de llevarlos que influyan de una manera más concreta en la ciudadanía rural. Muchísimas cosas que han ido saliendo sobre la mesa que no han sido cómodas en muchos momentos. Porque estamos hablando de que esto ha sido súper productivo, no queremos decir con eso que hemos estado todo el día ahí, ja, 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 me encanta lo que has dicho. No, ha habido momentos en los que no estábamos de acuerdo. Y para mí eso ha sido el proyecto, principalmente. Sí, hombre. A ver, yo te lo digo de la... Tenemos que volver. Yo te lo digo desde... Hemos dicho... A ver, la instalación no está instalada porque se va a instalar para el día que podéis ir todos a verla y que va a estar allí. Pero claro, yo, pues, esos son los pueblos en los que trabajo, porque al final yo soy del Medina de Alarcón, que sí que no es esta zona exactamente, pero trabajo en toda la provincia, hago talleres en toda la provincia y he hablado, de hecho, alcaldes de los pueblos de al lado, ya tengo que ir a trabajar ahora para otra cosa. Y hablando con ellos para la participación, pues, es que no sé muy bien cómo transmitirte ese feedback. Era como, pero si nos vamos al Puy de Fue el domingo, ¿cómo vamos a ir el sábado a Cañada? Que tienen 60 años todos, tal. Esa ha sido la conversación que he tenido yo con los alcaldes de la zona y eso ha sido lo que te puedo contar. Luego, cómo sienta la gente de Cañada el espacio una vez eso se monte y todo esto, pues eso sí que no te lo puedo decir. Cañada del Hoyo es justo un pueblo en el que precisamente no conozco a nadie. Es de los pocos que no conozco a nadie de la provincia. Entonces, creo que eso lo veremos pues el 10 cuando es el 10 del... que sí que podíamos. El 7 cuando se monte todo y cuando vaya la gente y pues podamos percibir eso, ¿no? Cómo lo siente la gente. Lo que sí que se puede hablar es de lo que ha sentido la gente al participar en el taller, creando y construyendo esas columnas, ¿no? De eso sí que podemos tener testimonios ahora mismo, ¿no? De lo que los artistas han vivido, que nosotros también hemos vivido con la gente haciendo esas columnas, aprendiendo el manejo del mimbre, siendo partícipes de una obra artística, encantados. O sea, quiero decir, ha habido testimonios pues como muy, muy interesantes, ¿no? Y lo que es el resultado en cuestión, cuando esté instalado, que sea a partir del viernes durante todo el fin de semana, entonces pues ahí veremos, ¿no? Un poco esa parte. Yo desde ese punto que acabo de decir, Clara, desde el día de la participación, sí que te puedo decir que, como decimos aquí, el motor principal es Paulina. Y ese día, Paulina, para mí, yo que me dedico a dar talleres en pueblos y todo eso, me pareció que no podía haberlo hecho no estaba generando unos tiempos, una disciplina de cómo hacerlo, estaba como generando unas herramientas para la gente con las que libremente, y fue una manera muy, muy cómoda de trabajar. Fue una manera de trabajar en la que no había unos tiempos ni tenía que haber un resultado, sino tenía que haber ese momento. Y yo creo que eso la gente lo disfrutó muchísimo porque trabajar así te hace, vamos, nosotros mismos que llevábamos desde por la mañana hasta por la noche sin parar trabajando, con las manos hechas polvo, venía Paulina y te decía así, venga, hombres, y tal. Y decías, pero si esto lo sacamos en un momento, ¿sabes? Y yo creo que la gente eso lo percibió igual que nosotros. Sí, y también lo bello de manejar, que la gente manejara un material que no conoce, que es lo que nos pasó a nosotros cuando Paulina nos introdujo en lo que es la técnica del mimbre. No conoces cómo responde ese material, cómo responden tus manos, qué partes de tus manos son las que tienen que hacer presión para manejar cada uno de los mimbres. Entonces creo que lo bello de ese día colaborativo es que lo que teníamos planteado como columnas más o menos replicables se convirtieron en columnas con una personalidad que dependía de las personas que habían estado trabajando en esa columna ese mismo día. Y entonces lo que planteábamos como un proyecto como muy bien encaminado, claro, el proceso, hay que confiar en el proceso y donde te lleve, pues adelante con él. Sí, y también que se trata de un proyecto vivo, como decía Miriam. Lo vamos a ir moviendo a ver
cómo se percibe el feedback de la gente, cuál es en otros contextos, otros lugares, otros entornos, si la ubicación es diferente. En principio va a ser en una ermita desacralizada, cómo es caminar entre estas columnas dentro de un templo, o sea, un templo dentro de un templo, plantearlo así. Pues lo interesante va a ser cómo se desarrolla de ahora en adelante. Esto yo lo considero que es el inicio. Bueno, que el próximo día que esto lo mencionamos. Preguntado, Ya os invitaremos. Él ha levantado la mano. Fuera, si no hay tiempo, podéis encontrarnos en cualquier momento y hablar fuera, lo que sea. No hay más tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que se ha dicho muchas cosas. Creo que lo importante del proyecto es el objetivo que se ha conseguido, que es que ellos tengan ese tejido de redes entre ellos, ¿no? Y eso es lo que trabajar por y para las personas, ¿no? En ese sentido. Y para los artistas del territorio de Castilla-La Mancha. Además, con toda esa parte nutritiva también, ¿no? De artistas, nosotros trabajar de otras comunidades autónomas con artistas de Castilla-La Mancha y que ellos trabajen con nosotros también, ¿no? Creo que eso es el verdadero sentido, ¿no? De que estamos todos unidos entre todos y eso nos permite también tener ese tipo de conexiones para futuros proyectos y futuras conexiones además, ¿no? Creo que esa es la lectura, ¿no? Y por eso creo que es interesante, ¿no? Tener esa parte, esa apertura de trabajar en conjunto, ¿no? Y en red, que tanto defendemos. Y me voy a callar ya. Muchísimas gracias.